Bienvenidos al portal de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, PLAFT. En este video te mostraremos cómo registrar y enviar el informe anual del oficial de cumplimiento a través del portal. Para empezar, debes entrar al portal con tu código de usuario y contraseña. Recuerda que tu código de usuario es el código secreto del oficial de cumplimiento. Asimismo, si es tu primera vez en la plataforma, tu contraseña son los 4 primeros dígitos de tu código secreto del oficial de cumplimiento. Luego, el sistema te pedirá crear la contraseña que prefieras. La contraseña deberá contar con un mínimo de 4 y un máximo de 12 dígitos. Una vez en el portal, al lado izquierdo aparecerán pestañas verticales. En una de ellas verás las siglas del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, IAOC. Púlsala. Inmediatamente se desplegarán 2 botones más, Acciones y Descargas. Para registrar el informe, elige Acciones y luego la primera opción, Registro del informe. Si al momento de ingresar es el último día de plazo para el envío del informe, aparecerá una alerta recordándotelo. Luego se cargará el formulario para ser completado por el oficial de cumplimiento. En el primer campo, Año del reporte, la página siempre marcará por defecto el año anterior al actual. Si lo que quieres es registrar informes anteriores, solo selecciona el año que requieras. Dependiendo del año que elijas, es probable que algunas secciones del formulario cambien. Las 3 casillas siguientes son completadas automáticamente por el sistema, que reconoce el RUC del sujeto obligado y si corresponde a una persona natural o jurídica. También reconoce si el usuario que ha iniciado sesión en la plataforma PLAFT es el oficial de cumplimiento principal o el alterno. Hacia abajo, en la pantalla, verás cada una de las secciones del informe. Para acceder a los campos ocultos y completarlos, pulsa la sección que desees completar. Puedes completar las secciones en distintos momentos e ir guardando la información antes de enviar el informe, seleccionando la opción Guardar. Recuerda que es muy importante que conforme avances en el registro de información vayas guardando lo registrado. Cuando quieras retomar el registro del informe, deberás dirigirte a la pestaña Consulta principal y elegir la opción del informe inicial borrador. Por otro lado, si lo que quieres es reenviar un informe anual que ya has registrado y enviado anteriormente, ingresa a la consulta principal y selecciona el tercer icono de color verde ubicado en la columna Acciones. Te aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsa Aceptar y listo. Automáticamente se generará una copia del informe anterior que en caso sea necesario podrás editar para ser reenviada. Ahora sí, empecemos con los campos de cada sección para el registro del informe. En la primera sección Información general del sujeto obligado a la fecha del llenado del informe, encontrarás la subsección Información general a fin de año. En esta subsección se registra la información general del sujeto obligado y del oficial de cumplimiento. Aquí también hay campos que son completados automáticamente por el sistema, como la pregunta sobre la actividad económica con la que se encuentra registrada el sujeto obligado en la UIF. Si el sujeto obligado ya no realiza dicha actividad económica, puede marcar no en la siguiente pregunta. Por otro lado, si el oficial de cumplimiento cuenta con personal a su cargo para desempeñar las funciones del SPLAFT, marca la opción sí en la pregunta 15 y en la siguiente especifica el número de personas a su cargo. Recuerda que siempre debes registrar un número mayor a 0. Si la respuesta es no, la pregunta 16 se inhabilitará automáticamente. La siguiente sección del informe es Estadística anual de operaciones, donde al pulsar verás otras 5 subsecciones: Registro de operaciones, Operaciones inusuales,
operaciones sospechosas, consolidado de operaciones y pagos parciales incluidos en el registro de operaciones, RO. Al pulsar la primera, registro de operaciones, aparecerá un formulario con todos los recuadros registrados con 0 por defecto para ser modificados y completados por el oficial de cumplimiento. En esta subsección debe indicarse el número de operaciones que se han realizado cada mes, el importe que generaron y el número de clientes que participaron en esas operaciones. También se diferencian las que fueron realizadas en soles y en dólares. Recuerda que en esta subsección no se deberá incluir la información de los pagos parciales, dado que esta deberá ser registrada en la subsección denominada Pagos parciales incluidos en el registro de operaciones. Además, si el sistema detecta una incoherencia en la información registrada, por ejemplo, entre el número de operaciones, clientes y el importe, lo advertirá automáticamente y no permitirá que el informe sea enviado hasta que esos errores sean corregidos. La siguiente subsección es la de operaciones inusuales, donde encontrarás un formulario muy parecido al anterior para registrar el número de operaciones inusuales identificadas, el importe generado y el número de clientes que participaron en esas operaciones. Los montos también están diferenciados en soles y dólares. El sistema nuevamente alertará si detecta alguna incoherencia en el registro y no dejará que el informe sea enviado si los errores no son corregidos. En la subsección de operaciones sospechosas, el formato de llenado también es el mismo. El oficial de cumplimiento debe indicar el número de operaciones sospechosas que hayan sido reportadas, el importe que generaron y el número de clientes correspondientes a esas operaciones, diferenciándolas otra vez entre las que se realizaron en soles y en dólares. También aquí el sistema alertará si existe alguna incoherencia en la información registrada. Luego, en la subsección de consolidado de operaciones, el sistema suma automáticamente todas las cifras registradas en las 3 subsecciones anteriores, es decir, en la de registro de operaciones, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. La siguiente subsección es la de pagos parciales incluidos en el registro de operaciones, donde debes ingresar únicamente la información de los pagos parciales registrados en el RO. En el recuadro de esta subsección debes registrar el número de pagos parciales en soles y dólares, el importe y el número de clientes. Si no existe ningún pago parcial, mantén las cifras en 0. La siguiente sección es relación de las principales actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al registro de operaciones, RO. Al pulsarla, aparecerán 2 subsecciones: relación de las principales actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al registro de operaciones y mantenimiento del registro de operaciones. La primera muestra una serie de preguntas que deben responderse con un sí o no. En este cuestionario, las preguntas 4 y 5 están relacionadas, es decir, si en la pregunta 4, que busca identificar si se han registrado actividades con montos por debajo del umbral, la respuesta es sí, la pregunta número 5 debe ser respondida para continuar con el registro del informe. Y si la respuesta es no, la pregunta 5 se desactivará automáticamente. La subsección Mantenimiento del registro de operaciones muestra un cuestionario muy parecido al anterior. En la pregunta 7, si el sujeto obligado cuenta con copias de seguridad de los registros de operaciones en otros dispositivos o plataformas de almacenamiento, deberá responder sí, y abajo en la pregunta 8 deberá especificar cada cuánto tiempo realiza esas copias de seguridad. Si la respuesta es no, la pregunta 8 también se desactivará automáticamente. Al pulsar la siguiente sección, Políticas y procedimientos del sistema de prevención de LAFT, también aparecerá otro cuestionario, en su mayoría con 3 opciones: sí, no y no aplica. En esta sección ten en cuenta lo siguiente:
Si en cualquiera de las primeras 6 preguntas el oficial de cumplimiento ha señalado que cuenta con procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la pregunta 7 es preciso adjuntar el manual o documento que sustente la existencia de dichos procedimientos. Si el sujeto obligado no cuenta con directorio, entonces se debe elegir la opción "No aplica" para las preguntas 2 y 10. Si el sujeto obligado no cuenta con trabajadores, la respuesta a la pregunta 11 debe ser "No aplica", y luego, en la pregunta 15, completar el recuadro con el número 0. Por otro lado, si no cuenta con proveedores, la respuesta de la pregunta 12 también será "No aplica". La siguiente sección, capacitación en temas relativos a la prevención del AFT, también muestra un cuestionario para completar, registrar o responder la información que corresponde. En las primeras 4 preguntas, la información indicada debe ser coherente entre el número total de trabajadores registrado en la pregunta 1 y la cantidad de trabajadores que han sido capacitados. Por ejemplo, algo incoherente sería decir que se tiene 10 trabajadores y que se ha capacitado a 20. Si por el contrario no se cuenta con trabajadores, registra la casilla con el número 0 e inmediatamente las preguntas 2, 3 y 4 quedarán inhabilitadas. En la sección Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos del AFT y Código de Conducta para la Prevención del AFT, también encontrarás un formulario para completar o seleccionar. En la primera pregunta, el oficial de cumplimiento debe indicar si cuenta con un manual de prevención y gestión de los riesgos del AFT aprobado y, si ese es el caso, deberá especificar la información de acuerdo a lo requerido en las preguntas 2, 3 y 4. Ten en cuenta que en el caso de la pregunta 2, la fecha que debes indicar es la de la aprobación del manual, mientras que la pregunta 3 se refiere a la aprobación de la última actualización de ese manual. Si nunca hubo una actualización, ambas fechas pueden ser la misma. En la pregunta 5, en caso de tener un código de conducta aprobado, también deben responder las preguntas 6, 7 y 8 con los mismos criterios que las primeras. Si se marca la opción sí en la pregunta 9, se habilitarán las preguntas de la 10 a la 12. Sin embargo, si la respuesta a la pregunta 9 es no, se inhabilitarán las preguntas de la 10 a la 12. Y si el oficial de cumplimiento no posee ni manual ni código de conducta, se desactivarán todas las preguntas de la sección. La siguiente sección es recomendaciones formuladas por el organismo supervisor y se refiere a las recomendaciones que se han podido recibir por parte del organismo supervisor. En este caso, también la primera pregunta está relacionada con las siguientes 3. Por tanto, si el oficial de cumplimiento responde que sí ha recibido una recomendación de la UIF, deberá responder a las preguntas 2, 3 y 4. Si la respuesta es negativa, esos campos se inhabilitarán automáticamente. Finalmente, está la sección Otros que determine la UIF. En la primera pregunta del formulario, si marcas que efectivamente la policía o el Poder Judicial te ha solicitado información sobre las operaciones efectuadas por determinadas personas, la casilla debe completarse con el número de personas de las que se ha pedido información. En la pregunta 2, el sistema se encargará de validar que las 4 cifras de porcentaje sumen el 100%. Y si no es el caso, alertará el error. Por otro lado, si registras un porcentaje en el botón Otros medios, automáticamente se habilitará una casilla para que indiques el medio de pago. En la pregunta 8, las 3 opciones de porcentajes también deben sumar 100%. Las preguntas 9 y 10 están relacionadas. Si en la primera marcaste la respuesta sí, también debes responder la siguiente. En la respuesta 11, el oficial de cumplimiento debe describir en un máximo de 250 caracteres los principales riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ha identificado en el desarrollo de su actividad económica. Si no ha identificado riesgos, puede responder
no se identificó. Ahora sí, con todas las secciones completas y guardadas, ya es posible enviar el informe anual registrado. Para hacerlo, solo debes pulsar la opción Enviar a UIF. Si el sistema no detecta ningún error o inconsistencia en el registro, en la pantalla aparecerá un mensaje de confirmación y también una opción para descargar el cargo electrónico. Si existen errores o información pendiente de registro, aparecerá un mensaje especificando cuáles son. Después de corregirlo, pulsa otra vez Enviar UIF. Deberá aparecer un mensaje de confirmación. Ya está, tu informe anual del oficial de cumplimiento ha sido enviado. Y recuerda que tienes plazo hasta el 15 de febrero de cada año para enviar tu informe anual.